¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, no es la charlita que tenemos cotidianamente, sino es un video cortito para mostrarles, para presentarles en su estado óptimo, en su blister, en su packaging, la Pico del Oro de doble cremallera, 7 posiciones, de 10 pulgadas, de la línea Inco. La verdad que es una herramienta que tenía ganas de probar, dado que bueno, cuando adquirí la línea de pinzas industriales, profesionales, no la tenían. Cuando adquirí la línea liviana tampoco había llegado. Y bueno, ya hace unos días que estaba. Entonces me di a la tarea de, digo, bueno, la próxima vez que voy la compro. Hoy se dio la oportunidad. En el medio me enteré que hubo una corrida cambiaria, así que creo que fue el momento justo porque seguramente el lunes valga más de lo que la pagué. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una herramienta relativamente económica, no es algo inalcanzable. A simple vista es una herramienta resistente, cómoda. Bueno, la quería mostrar, como dije, en su estado óptimo, en su packaging, en su blister, para que la vean como es. De hecho, ya hice un video cortito, esos a modo short. Y bueno, nada, la voy a empezar a utilizar en las tareas. Y después voy a hacer la que hacemos casi todos, que es comparar con la de la línea Total o Total, que de hecho ya en el canal está la toma de contacto y el desarrollo de esa Pico del Oro en las distintas tareas. Y créanme que esperaba un poco más de la unidad, dado que bueno, no es una herramienta cómoda, no es una herramienta versátil. Esta tiene algunos detalles que se nota que han sabido aprovechar las falencias de la línea Total y la han modificado en esta. Entre ellos, bueno, la anatomía, que la anatomía netamente se la da los aislantes, que son prometedores, son una linda opción de mango, ya sea para tareas de electricidad. Después le voy a probar la aislación a ver hasta cuánto resiste, pero bueno, en electricidad mucho no se usa las Pico del Oro, así que nada, quería que la vean, quería que la conozcan. Es una herramienta que ya la voy a poner en funciones. Como dije, quería mostrarla, quería que la vean en su estado óptimo. Disculpen los amigos que le molestan las manos sucias, pero bueno, los amigos electromecánicos sabrán que cuando uno desarma motores a carbones, pasa que la carbonilla se penetra de una manera que siempre termina quedando las manos negras, o sea, no hay manera de sacarlo. Ya me lavé con desengrasante, nafta, lo que se les ocurra, lavamotores, gasoil, quedan limpias, pero no se termina de ir del todo. Y desarrollé algunos videos. Y bueno, desde que el amigo Franco me dijo que la verdad podría mirar esos detalles porque soy un croto, bueno, me siento un poco menospreciado y dolido. Pero quería mostrarles nuevamente la Pico del Oro Inco de 10 pulgadas, que en breve ya va a formar parte del elenco de trabajo para hacer una toma de contacto. Y después, como dije, voy a hacer la que hacemos todos los canales, que es comparar la calidad de la Inco con la Total o la Entop. Para mí la Entop en lo que es pinzas salió del grupo, sacando la línea industrial, que me parece que ahí sí agarró un poco de carrera, un poco de voleo, y no sé si en algunos casos por ahí no tomó la delantera. Los amigos que pudieron utilizar la pinza universal de la línea pesada o la pinza de punta de la línea pesada o industrial de la línea Inco, creo que no tiene nada que envidiarle a lo que es Baco. La verdad, muy buenas herramientas. Total, me gusta, pero no es eso. Yo, como digo siempre cuando tocamos este tema, considero que cada una de las marcas tiene su segmento en el cual se destaca un poquito más. Si bien muchos amigos dicen que son todas iguales,
créanme que lo que es llaves ajustables va muy bien la Total, lo que es tubos va muy bien en Top, y lo que es pinzas, sin lugar a dudas, Inco. Ya vamos a ver tema de destornilladores. Los destornilladores Total dieron excelentes resultados. Voy a probar los 5, voy a probarlos en Top. Vamos a ver qué pasa. Así que bueno, nada, quería que la vean. Creo que ya lo dije por tercera o cuarta vez. Pero la idea de este pequeño video era presentar en la comunidad la pinza que vamos a probar. Para que después no la vean maltrecha, sucia, trabajada. Para que la vean como corresponde, óptima. Después, bueno, quería saludar a los amigos. El saludo formal lo hago en las charlitas de las noches. Pero bueno, les agradezco el apoyo al canal. Les agradezco el estar permanentemente pendientes. El recordar detalles de las historias que uno cuenta. De las experiencias, de las anécdotas, de las herramientas. Muchas veces, leyendo los comentarios del amigo Miguel, recuerdo dónde dejé guardada tal o cual cosa, dado que tiene una memoria prodigiosa. La verdad que es admirable. Así que bueno, les dejo una vez más la imagen de la Pico del Oro y nos vemos esta noche en otra charlita desde el taller. Disculpen si alguna vez la subo tarde. Lo que pasa que imagínense que yo termino con las tareas más o menos a las 21. Podría terminar 8 menos 8 y media, 9 menos cuarto. Pero bueno, entre que la desarrollo, voy a mi casa, la subo, qué sé yo, se terminan haciendo las 11, las 11 y media. Y por ahí algunos amigos están cansados, se tienen que levantar temprano. Y yo los entiendo. Yo los entiendo porque verdaderamente es mi rutina. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Pero bueno, me gusta hacer la charlita. En algún momento vamos a hacer el vivo y que sea lo que Dios quiera. También tengo ganas de hacer algo con el amigo Maxi de MHC Tools. Ya sea un video en conjunto o que él participe en mi taller, participar yo en el de él. No sé, que él pruebe mis herramientas, yo probar las suyas. Algo vamos a hacer con el amigo Maxi, que verdaderamente es una gran persona. Para vos, Franco, que decías que yo lo odiaba, a Maxi lo aprecio un montón. Así que bueno, les mando un saludo. Como les estaba diciendo, acá no hay libretos. Aparentemente la toma de contacto fue favorable, porque créanme que si no, no la traía. Vamos a ver qué pasa y después les cuento con su competidora, con su similar más próxima, que es la Total. Vamos a mostrar las dos y vamos a ver qué experiencias nos da. Les mando un saludo.